Susana Martín Segarra, Barcelona 1976. Es licenciada en Historia y graduada en Ilustración y Artes del Mundo. Entre 2010 y 2014 dibuja Alicia en un mundo real y Sansamba, con Isabel Frank. Es autora de la novela gráfica Sonrisas de Bombay y coordina la antología de cómic Enjambre. Ha colaborado con distintas editoriales y medios como ilustradora y dibujante de cómics. Entre 2016 y 2020 publica varios cómics sociales, entre ellos destaca Gaza Amal, historietas de mujeres valientes en la Franja de Gaza, y En Bandada, trabajadoras nicaragüenses del hogar y de cuidados en Vizcaya. En 2019 dibuja el segundo volumen de Ana Dedalus, Detective, La paradoja de Fermi, con guión de Miguel Ángel Giner Pou, y publica dos novelas gráficas, Anne-Marie, junto a María Castrejón, y Residencia de Estudiantes, como guionista y dibujante. En 2020 participa con Miguel Ángel Giner Pou con Ofensiva Final, y en 2021 guioniza y dibuja la novela gráfica Irse o Morir. Forma parte del colectivo Autoras de Cómic. Tiene su enjundia, ¿no? Esta pregunta, porque sí que, por ejemplo, a mí me han encargado, yo he trabajado también para instituciones, ONGs, ¿no? O sea, gente que no viene en el mundo del cómic y que usan el cómic o el medio del cómic, el lenguaje, para acercarse pues, al público juvenil, ¿no? Para llevarle pues, algún tipo de problemática o contarle algún conflicto o algún lo que sea, ¿no? Y sí que es verdad que según qué tipo de cómics y cómo está narrado, pues es que los adolescentes vamos, que no leen, así por regla general, yo tampoco leía, ¿no? O sea, es como, bueno, estás en otro mundo, ¿no? En otro universo y te interesan otro tipo de estímulos visuales, ¿no? Y sí que, por ejemplo, yo creo que si me tuviera que acercar al público adolescente, eh, bueno, claro, también depende de qué franja, ¿no? Pero sí que intentaría buscar una forma más, ay, igual con conceptos de ahora, ¿no? Ahora, a ver, me explico, está muy de moda ahora poner, que también pasa en las series, ¿no? De Netflix y estas plataformas, ¿no? Que introducen diálogos de WhatsApp o o el tema de los likes, ¿no? De repente la imagen se congela, ¡fum! Y se transforma en una fotografía de Instagram con, ¿no? Con el corazoncito del like, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es lo que por eso se están haciendo, ¿no? Para que también seguir enganchando a un público que ya tiene otro tipo de lenguaje, ¿no? El tema de los emoticonos, ¿no? Añadir emoticonos también en un cómic, en la narración, ¿no? Eh, no ya en la narración en el dibujo, sino también en los propios diálogos, ¿no? Dentro, o sea, que el globo ya transformarlo de alguna manera y hacerlo como más de ahora, ¿no? Entonces yo sí creo, no, me estoy yendo un poco por las ramas ahora mismo, pero sí creo que se busca en el cómic ese atractivo visual, pero hay cómics que son como más duros, ¿no? Son como que es como una especie de hueso que igual es muy complicado de leer. Entonces sí que hay que tener muy claro, yo siempre lo hago, cuando tengo que hacer un proyecto pienso a qué tipo de público va destinado, ¿no? O sea, no es lo mismo eso, a adolescentes, público juvenil, que gente mayor, que igual, según qué lenguaje, si le pones ya el lenguaje de las aplicaciones, igual tampoco la van a entender, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante tener eso. Creo que se me he despistado un poco de la pregunta, se me ha ido un poco. Ay, a ver, mira, yo recientemente, bueno, recientemente en el 2019 publiqué un cómic sobre Federico García Lorca en su época de juventud, ¿no? Y curiosamente, donde ha tenido más éxito, donde se está leyendo más es en institutos. Y yo pensaba, hay sexo explícito, o sea, hay varias escenas en las que hay sexo, hay Federico pues es declaradamente homosexual o maricón, ya, o sea, ya reivindica ya el insulto lo reivindica, ¿no? Entonces, eh, curiosamente es donde más éxito ha tenido entre los profesores de literatura, porque es una forma de acercarse a la figura de Federico y a la poesía
¿no? Bueno, a toda su obra, vaya, pues primero conociendo el personaje. Entonces yo sí creo que a mí me parecen muy tostones estos cómics los que tú estás mencionando, ¿no? Históricos, así tan solemnes, que además son de señores, ¿no? Son señores los que dibujan, los que lo escriben y los que lo leen, ¿no? Pero señores así como que te imaginas en su butaca y la pipa, ¿no? Fumando. Eh, yo creo que tiene que haber cómics para todos, para todo el mundo. Pero sí que es verdad que sí, bueno, yo insisto, ¿no? Que tienes que saber muy bien, o sea, el público al que va. Y yo creo que no hay que perder de vista, eh, o sea, para qué nació el cómic, ¿no? O sea, cuál era su intención, ¿no? Y su intención era pues divertir, era pues igual tratar temas de una forma más amable, más relajada, más, ¿no? Yo además que hablo de igual de temas bastante crudos, ¿no? En según qué caso, como muy complicado de contar, sí que eso lo tengo muy presente, ¿no? Que sea como una forma muy, como más amable, que para, si quieres ver la cruda realidad o algo así como muy hiperrealista, pues ya tienes las películas o el telediario, ¿no? El noticiero, como decís en México, ¿no? Mm. Sí, yo sí Ef- que creo que, perdón, ¿no? Y luego no perder de vista pues todo lo que es la creatividad, que al fin y al cabo el cómic pues es que es un medio en el que todavía se están experimentando o sea, todavía hay que explotar muchísimo ese lenguaje, ¿no? Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es frivolizar, ¿no? En muchos sentidos, frivolizar con el tema, la temática que están tratando y también seguir perpetuando ese estigma en el cómic, ¿no? De que o sea, yo cuando digo, cuando salgo de mi burbujita, ¿no? De amistades del cómic y digo que me dedico a dibujar cómics, la gente se piensa que dibujo superhéroes, ¿no? Entonces también es perpetuar un tipo de, pues eso, ¿no? De etiqueta bueno, pues que no se me malinterprete, pero que sí que hace daño porque solo se ve como, ¿no? Como muy, muy cerrado, ¿no? O sea, solo se ve un tipo de temática, de producto, de género, etcétera, etcétera. Yo tengo una anécdota con esto de la superheroína. Hace también en el 2016 o 2015, por ahí, me encargaron un pequeño cómic de grapa sobre las mujeres palestinas, ¿no? Y el tema de la ocupación israelí y así. Y también me decían, ¿no? Que como estaba destinado a un público pues para moverlo en escuelas, institutos, que dibujase una superheroína palestina. Yo me negué en redondo. Luego hizo un guiño ahí como para reírme también incluso de esta anécdota, ¿no? En el propio cómic, pero vamos, yo dije que no, que se puede tratar este tema de unas formas, o sea, de mil maneras y tener gancho, ¿no? O sea, que la gente se enganche y de hecho, pues depende también de cómo estructures, también, y aquí también tiene mucho que ver el profesorado, ¿no? Si se implican en la lectura y en hacer ejercicios en clase o incluso, que a mí me ha pasado, ¿no? Representar, si hay 4 capítulos, representarlos en obras de teatro, por ejemplo, ¿no? O en trabajar en grupos, ¿no? En clase, pues yo creo que ahí es muy importante también la labor o sea, del profesor, ¿no? De la profesora, o sea, que le den una vuelta a todo eso. Por eso te contaba también la anécdota de lo de Federico García Lorca, ¿no? Porque de repente eran profesores pues con mucha necesidad, que también les gusta el cómic, evidentemente, ¿no? Y tienen esa necesidad de enganchar, ¿no? De que los alumnos sigan con la literatura, con ese interés y qué mejor que hablarles pues, de lo cotidiano de un autor, ¿no? De lo que hacía, de con quién se iba a la cama y con quién se levantaba al día siguiente, ¿no? Mm. A ver, claro, yo aquí distingo, ¿no? Por ejemplo, es cuando me preguntan por mis influencias, ¿no? Yo distingo esos autores, autoras que me gusta cómo dibujan y luego están las historias, ¿no? Quién narra mejor, peor o cómo está escrito, ¿no? Bueno, tiene mucho, o sea, el tema del cómic a mí me gusta más, o sea, no cómo está escrito, sino cómo han interpretado y cómo han metido esas palabras, esos diálogos en la secuencia, ¿no?
yo ahí separo, o sea, para mí hay como distintos... a mí me encanta el dibujo, ¿no? La línea, la mancha y experimentar. Entonces tengo una serie de autores ahí que además coincide que son hombres, que tengo ahí en mi, como acá al lado de mi mesita de noche casi, ¿no? Pero sus historias pues son machistas, no, o sea, no tienen ningún tipo de perspectiva de, o sea, no, vamos, pues son hombres que igual no se han planteado ni sus privilegios ni nada, ¿no? Ni su postura de ningún tipo, ¿no? En cambio coincide que la gente, esos autores, autoras sobre todo, que tienen una visión mucho más amplia, más plural, inclusiva, etcétera, etcétera, que además también, pues como que igual pueden introducir el texto de una forma más poética, ¿no? Que también juegue mucho con el dibujo y con las líneas, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que me pesa? Pues yo intento hacer pues un poco un balance así. Acaba pesando más la historia, ¿no? O sea, la idea, más que la forma, el dibujo. Porque el dibujo, pues bueno, al final pues te compras un libro de arte o miras en la expo de este autor que te gusta tanto, coges ideas, ¿no? Como que las memorizas y tal, y pues bueno, ahí se queda, ¿no? Además, me pasa, ¿no? Que muchos libros que me compraba de joven, porque me encantaba el dibujo, eh, eh, claro, ahora, por ejemplo, pues nunca los he vuelto a leer, ¿no? O sea, me va a costar leer, por ejemplo, Milo Manara más de 2 veces, o sea, en fin, ¿no? Milo Manara pues es como lo más extremo, ¿no? De ejemplo, ¿no? Sí. Yo lo poco que conozco de México, que de hecho, bueno, hasta hace pocos años relativamente tenía muchísima relación con México, porque tengo muchas amigas que, bueno, entre una cosa y la otra, pues cuando yo vivía en Barcelona, había muchas que estaban en Barcelona estudiando, pues lo típico, que ya conoces gente, te casas y tienes hijos, entonces ya hubo quien se regresó a México, quien se fue a otros lados y así, ¿no? Entonces como que sí que hubo una época que tenía muchísima relación. En México, si no me equivoco, hay muy buena ilustración. Tenéis el catálogo iberoamericano del Fonca, ¿no? No sé quién, Fonca creo que es, ¿no? Que es buenísimo, o sea, es como bueno, vamos, es Sí, que hay se te bofetadas una para mala estar en ese noticia. catálogo, ¿vale? Ya se acabó ese catálogo. Que yo Ya se sepa, ya se acabó. acabó. Vaya hombre. Bueno, pues era muy bueno. Y entonces yo lo que sí que algo que también veía era el precio de los libros, ¿no? Pues cuando yo estuve en México me llevaron a la Gandhi, a no sé qué otras librerías había, ¿no? Creo que incluso la del Fonca, ¿no? No sé qué librería había. Eh, y sí que me llamaba la atención que los precios eran como en España. En cambio, tú salías a la calle y podías comer o sea, en fin, ¿no? O sea, que la diferencia yo la veía como muy abismal. No sé si sigue. Por eso te digo que yo creo que hace 15 años de todo esto o más, ¿no? No sé si sigue esa diferencia entre el acceso a la cultura y el resto de la vida, ¿no? Entonces, pues a ver, pues ¿por dónde empezarías? Pues reduciendo el precio del libro. ¿Eso qué significa? Pues no haciendo libros, igual volver otra vez a la grapa, ¿no? A la colección mensual. Entonces igual sí que pues volver a enganchar a un público, ¿no? A lo de ir al kiosco a comprar semanalmente, mensualmente, lo que tú quieras, tu colección, ¿no? Pero claro, eso representa, pues eso, ¿no? Rescatar una industria que ya pues ha dejado de, al menos aquí, por ejemplo, en España, pues ya ha dejado de existir, ¿no? Porque vamos, es que no es factible. De hecho, nadie va al kiosco a comprar nada. Los periódicos ya los lees en internet, ¿no? Eso por un lado, ¿no? O sea, cómo bajar ese precio, ¿no? O sea, dar acceso, o sea, que la cultura sea más accesible, ¿no? Claro, como no hay esa forma, pues igual incentivar más el tema de las ferias. No sé cómo estáis de feria de cómics. A mí no me Hay, suena. sí hay. Ahí. Sí hay. No, como que como que está el asunto de los fanzines y de los cómics y Ujú, pues antes del COVID como que estaba más o menos activo, ¿no? ujú.
Y luego también pues fomentar las bibliotecas públicas, ¿no? Pues que sea la pública, o sea, la biblioteca pública o el propio ayuntamiento o gobierno quien done esos fondos para todos esos libros que no son accesibles para, ¿no? Pues los míos, por ejemplo, ¿no? Pues poder comprarlos y que estén en todas las bibliotecas del Estado. Pues claro, pues ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es más acercar la cultura y fomentar, por ejemplo, fomentar escuelas de cómic, de ilustración, que en esas escuelas haya bibliotecas con un gran fondo, proteger también, ¿no? Toda la gente que se intenta dedicar al arte, proteger de alguna manera, ¿no? O sea, como intentar pues crear algún tipo de archivo o depósitos en los que poder consultar sus obras. Pero claro, eso es un trabajo de, en fin. Ujú. No sé Sí, si era. A ver, yo creo que para México, o sea, pensando en vuestro público, pues de Lorca, porque sí que Lorca, no sé si pisó México, pero sí que tuvo muchísima relación con los países latinoamericanos, ¿no? Y de hecho también formaba parte de, si le hubiera dado tiempo, su idea era meterse en un barco y salir antes cuando estalló la guerra, ¿no? Para irse a no sé si Argentina o Uruguay, no sé dónde se quería ir, ¿no? Pero bueno, esa era o a México incluso, es que no me acuerdo muy bien, ¿no? Creo que estaba Margarita Xirgu y esta pintora gallega, hubo una que estuvo en México viviendo, ¿no? Entonces como que sí que hay como, yo creo que es un cómic que sí que podría estar perfectamente en México, ¿no? Y también por todo lo que cuenta y como, o sea, todos los valores de la República y bueno, pues sí que es algo que podría ser como muy cercano a México, ¿no? El resto de cómics sí que hay alguno, los tengo aquí, sí que hay alguno que podría también encajar. Por ejemplo, esta es una biografía, bueno, está al revés, una biografía de una periodista suiza de los años 30, que igual también podría ser interesante. Pero claro, el resto de cómics son obras de carácter social, político, pues a veces son encargos de ONGs. Entonces trato temas, por ejemplo, el último, de aquí, Irse o Morir, eh, que hablo de personas del colectivo LGTB o mujeres que están amenazadas por las maras en El Salvador y en Honduras y están pendientes de asilo, o sea, tienen que huir de su país. Entonces, o cruzan, de hecho sale México, sí, o intentan cruzar a Estados Unidos, pero se quedan a medio camino, ¿no? En la frontera mexicana, o llegan en este caso al País Vasco, ¿no? Entonces están pendientes de asilo y todo lo que se les ocurre aquí, toda la xenofobia, racismo que viven. Entonces son un tipo de cómics que creo que no tienen sentido en México, ¿no? Porque están pensados para sensibilizar a, a- a mí, ¿no? Personas como yo, o sea, gente europeas que podemos aplicar racismo, xenofobia, ¿no? En nuestro día a día con personas migradas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es más para poner en conocimiento. Bueno, luego además en este cómic, pues claro, sale Tapachula, ¿no? La estación siglo XXI de Tapachula. Entonces digamos que México no sale muy bien retratado en este cómic. pues yo fíjate, yo más bien lo vería así como, bueno, pues también esos son importantes. Es que luego Ah, también están los cómics que están publicados en las webs, ¿no? Yo tengo también un par que son de libre descarga, son gratuitos. Este también es gratuito, el que te voy a mandar. ok. Pero claro, son tiradas que hacen, ¿no? Pues eso, en este caso una ONG hace tantos, no sé, 500 ejemplares, ¿no? Y estos 500 pues se reparten y hasta que se agotan, ¿no? Entonces, pues bueno, son libros que igual tienen una duración limitada, pues ojalá una editorial lo repesque y lo quiera reeditar, ¿no? Dentro de un año. Pero sí que mi idea es, pues bueno, intentar colgar en las redes, o sea, perdón, en la web de estas ONGs estos cómics, ¿no? Tengo otro que igual sí que te puede interesar, que también habla de mujeres nicaragüenses migradas al País Vasco bueno, pues que salen de una situación, por ejemplo, la crisis
político-social, ¿no? En el que hay ahora en Nicaragua. Entonces llegan al País Vasco intentando pues que solucionarles un poco la vida en plan, bueno, pues ¿no? En un estado a veces que no saben muy bien ni dónde están, ni qué lengua se habla, ni nada, y se tienen que meter como internas a trabajar en casa de gente rica, limpiando, cuidando, y es una nueva forma de esclavitud moderna, ¿no? Que le llaman, ¿no? Que solo tienen igual pues 2 horas a la semana para descansar, ¿no? Y este cómic está en libre descarga, te puedo pasar el enlace y se lo pueden descargar los alumnos. Y yo creo que este también está pensado para sensibilizar, tiene una estructura como muy clásica, muy ordenadita y muy como que se sigue bastante bien. También recuérdamelo y te lo paso. Pues mira, yo depende del profesor, si es un profesor de matemáticas o de filosofía o Es, de arte. soy yo que es el Eres más tú. terco, el más piedra, que no cree que eso sirva. Vale, yo sí que le enseñaría igual, fíjate, lo más extremo, lo más experimental. A alguien que no se acerca a un cómic ni con un palo, vamos, que no. Sí, yo empezaría por ahí, fíjate. Estos que has comentado, a mí Chris Ware me encanta. Está este de, ¿cómo se llamaba? El de construir historias, o ¿no? Que va con una caja que es gigantesca. Bueno, es una... Yo lo tuve que pedir a Papá Noel porque no llegaba a mi, mi bolsillo no llegaba para él. Muy bien. Y sí, y qué igual más, bueno, pues el de Javier Olivares. Luego hay uno que no se me ha olvidado el nombre ahora de quién es el autor, que también era el acordeón este, que era una batalla de la Primera Guerra Mundial. Yo saco, ¿no? Eso, creo que sí, era Joe Sacco, ¿no? Y luego también a mí me gustan mucho los cuadernos de viaje de autores de cómic, que están hechos por autores de cómic, porque de repente pues están viajando y pumba, ponen ahí pues una secuencia, unas viñetas, ¿no? Contando algo, algún chiste o alguna cosa graciosa que les pasó en ese viaje, ¿no? Y sí que, por ejemplo, pues bueno, pues con el tema de la acuarelita y como que está lo clásico, eso ¿no? Que la gente, igual gente mayor o gente más clásica le gusta, ¿no? El tema de las acuarelitas, pero también está el viaje, ¿no? En la crónica de un viaje que igual también te están contando toda una cultura o lo que han visto, una aventura que les ha pasado. Y luego también, pues eso, ¿no? El tema del cómic, ¿no? Cuando mezclan cómic. Hay uno que además es interactivo, que se llama Madagascar, que es un libro de viajes, que es un francés, lo tengo por ahí, miro para allá porque lo tengo por ahí. Y que a mí me fascinó porque en el CD yo pensaba que estaría o el DVD, no sé qué es, ¿no? Es que estaría pues el mismo cuaderno de viaje y no, y es como un ritual funerario, pues un poco parecido a los muertos que tenéis ahí, ¿no? Que es como una fiesta. Y yo recuerdo que, además todo esto está dibujado, claro, ¿no? Y animado. O sea, no sé cómo lo hizo este chaval, creo que también funcionaba a través de una beca del gobierno francés. Bueno, Francia es otro, están en otra esfera, ¿no? En otra dimensión. Pero, claro, el chaval, pues digo chaval porque era muy jovencito en esa época, ¿no? No sé si también estaba estudiando animación o qué, entonces pues animó pues esa parte del cuaderno de viaje y es fascinante porque también mezcla música, el sonido real de cuando estuvo ahí y bueno, y toda esa fascinación. Algo que nos enfada a las autoras es cuando se nos invita por ser distintas, ¿no? Por ser mujeres. Entonces yo creo que sería pues darle esa vuelta, ¿no? En plan, no, yo te invito porque eres una autora, porque me gusta tu trayectoria, no porque seas mujer o no porque me cuentes cómo es ser mujer dibujando, ¿no? Entonces yo creo eh, yo creo que sería así, ¿no? Pues o sea, interesándote por su obra y su carrera, ¿no? Y su dibujo, ¿no? Porque yo creo que es algo que echamos en falta, que nos pregunten sobre nuestra técnica, sobre la profundidad de nuestras obras, ¿no? A mí nunca creo que puedo contar con una mano, puedo contar las entrevistas profundas me refiero en medios y así, ¿no? O sea, en escritos, ¿no? Cuando saco un libro.
Un análisis profundo de mi obra yo creo que nunca se ha hecho, ¿no? En cambio, pues de un autor ya solo con 2 libros, ya le están haciendo unos análisis y unas exposiciones y de todo. Entonces sí que está esa diferencia, ¿no? Todavía y ese doble batallar que tenemos de estar demostrando o sea, que lo puedes hacer también como un hombre y que de hecho incluso más, ¿no? Y además también te tienes que superar a ti por la parte creativa lo que conlleva, ¿no? Lo creativo, ¿no? De estar superándote siempre, ¿no? Entonces como un desgaste de energía muy salvaje, ¿no? Entonces yo creo que la forma de acercarse a nosotras, yo creo que sería que no tuviéramos que ese desgaste de energía, ¿no? Que fuera pues de una forma natural y como cualquier colega hombre y haciéndole preguntas como cualquier colega hombre, no preguntas especiales, ¿no? Un truco para no caer en esa trampa es hacer esas mismas preguntas a un hombre. Entonces, si hay alguna pregunta que le chirría, ¿no? Entonces es como que aquí ya esa pregunta es que ya no tendría que estar ahí, ¿no? Personal así a corto plazo no puedo, o sea, no puedo, no puedo hacerlo. Sí que Bueno, tengo muchísimas ideas y de hecho tengo también un guión que me mandó un guionista español que era un western protagonizado por mujeres, entonces es que me interesaba mucho, pero bueno, al final siempre pesa más o priorizas más lo que te da de comer, ¿no? Entonces, pues ahora mismo estoy con bastantes, terminando cómics de los que me dan de comer, ¿no? Que es que igual, pues bueno, no son tan míos, no me implico igual tanto de la misma manera, pero bueno, pues al fin y al cabo, creo que lo decía eso Cristina Durán, ¿no? Esos trabajos alimenticios que decimos. Y al sí, final pesan más y estás más con esos y de repente si tienes algún huequito, un mes, de repente un mes o 2 meses que tienes ahí un espacio, pues te dedicas a ello, pero ahora mismo no tengo ese hueco así a corto plazo. Sí que yo creo que estamos en una especie de burbuja, eh, es como las burbujas inmobiliarias, ¿no? Cuando de repente se empieza a construir y hasta que peta, ¿no? Explota. Entonces yo sí que creo que estamos ahora en esa especie de burbuja que no hacen más que, o hacemos que publicar y publicar y publicar, ¿no? A mí me da mucha pena que la vida de un cómic en una librería es de 2 meses, no más, o incluso menos, ¿no? Depende de qué tipo de librería. Si es un gran centro comercial, pues los que están en la entrada, cuando tú llegas, entras por la puerta de ese centro comercial, los que están aquí o al lado de la caja registradora, ¿no? Que tú siempre es los que coges mientras haces cola y son los que te vas a llevar, pues es que tienen una vida muy, muy corta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que igual lo pasas mal, porque a veces dibujar cómics es pasarlo mal durante un año o 2, lo pasas mal durante un tiempo para que un cómic dure pues 15 días o un mes, ¿no? Entonces tú tienes que deslomarte haciendo promociones, viajando, intentando conseguir contactos que te saquen reseñas en todas partes, entrevistas, todo es como de repente terminas de dibujar y te conviertes en una especie de tu propio manager, ¿no? Un poco. Y si no eres buena en esto, ¿no? Si no tienes una serie de contactos pues bueno, pues como que ahí te quedas, ¿no? Eso por un lado, yo creo que hay una sobreproducción que a mí me preocupa bastante, ¿no? Sé que hay otros colegas que no opinan lo mismo, que dicen que está muy bien, pero sí que creo eso, que no llegas, yo no llego a leer todo, o sea, es imposible, o sea, lo que tú decías, ¿no? No solo por el bolsillo, que no me llega el dinero, sino que no leo, o sea, no llego a todas las novedades, ¿no? Incluso en digital, yo dejé de comprar en digital, o sea, de descargarme cómics porque es que tenía de repente el ordenador lleno de cómics que no me podía leer tampoco. Eso por un lado, luego es lo que te comentaba antes de empezar, ¿no? Eh, que ahora de repente este fenómeno de la novela gráfica, que no es más que el formato, ¿no? Que de repente es un libro así gordo, claro, lo que hace es que sube el precio de la obra
y no es accesible para todo el mundo, ¿no? Porque quien tiene 18 euros o 20 euros, no sé en pesos, no sé cuánto sería. O sea, ¿quién tiene eso cada mes para estar ahí gastándote los dineros, ¿no? El dinero. Y luego, por otro lado, a nivel ya de autoría, hay una precarización del oficio bastante preocupante, porque de repente es lo que te contaba, tú estás durante 2 años dibujando sin parar, aquí se paga muy poquito en España, porque la industria pues, es muy débil, ¿no? Es muy vulnerable, más bien. Se paga muy poquito porque, de hecho, pues como no hay suficiente gente lectora, no hay mercado, no hay suficientes ayudas, bueno, es como, imagino que es lo que pasa en México multiplicado por un poquito más, ¿no? Entonces, tú de repente estás trabajando a un ritmo con mucho estrés, con mucho agobio, ¿no? Para sacar con las fechas de entrega, para llegar a publicar, normalmente lo compaginas o con otro tipo con otros encargos, otros trabajos, o a veces son trabajos que no tienen nada que ver con el cómic, ¿no? Con lo creativo. Entonces saca tiempo, saca fines de semana, vacaciones, lo que puedas trabajando de esto y por muy poco dinero, ¿no? Y por una trayectoria, pues lo que contaba, que igual dura 2 meses, 5 meses como mucho, depende del libro, de la temática, si lo peta o no lo peta, ¿no? Ese libro. Mm. Entonces yo sí que veo que hay una precarización que Sí. es como preocupante. Sí, pues yo lo veo muy importante. El colectivo de autoras se llama, de cómic. Yo también estoy ahí desde los inicios, de hecho estoy, ¿no? Y fue muy importante en su momento, creo que fue en el 2013 que se creó. Y fue muy importante porque, bueno, me imagino que Mari Kabila ya te lo contó todo mejor, ¿no? Pero pues lo que os contaba, que de repente o sea, en los salones del cómic o en las ferias te invitan, igual somos, pues bueno, de 20 invitados, 3 seremos mujeres. Antiguamente solo una era la mujer, ¿no? De 20, ¿no? Luego el tema de los premios, ¿no? Normalmente los premios gordos se los da siempre a autores hombres, ¿no? Y curiosamente, autores revelación o fanzines cae siempre en mujeres, ¿no? Es también algo muy curioso. Y o sea, siempre somos o revelación o fancineras, ¿no? O sea, no puedes escalar, ¿no? Está ese techo de cristal que se dice desde el feminismo, ¿no? Y es imposible de romper, ¿no? Y fue muy importante el colectivo para conocernos entre nosotras. De repente nos conocemos entre nosotras, empezamos a hablar de una problemática que se convierte en común, ¿no? En plan, oye, es que a mí pues no nos invitan, si nos invitan, siempre nos invitan a mesas redondas para hablar de la mujer en el cómic, ¿no? Y nunca me preguntan, pues lo que te contaba, ¿no? Sobre mi proceso creativo, mi técnica, nunca valoran mi dibujo, mi técnica en, yo qué sé, en dibujando ciudades, no lo sé, ¿no? Y siempre, ahora ya ha pasado, ¿no? Pero también hace unos 10, 20 años, pues te etiquetaban dentro del cómic femenino, ¿no? O cómic para mujeres, o cómic para... Cuando, por ejemplo, dibujabas una autobiografía, una biografía, pues anda que no hay biografías de señores en cómic y no son para eso cómics para hombres, ¿no? Entonces, pues eso fue muy importante, ¿no? De repente ponernos a hablar de nuestras problemáticas, darnos cuenta de que son comunes, ¿no? Y empezar a hacer fuerza, por ejemplo, cuando te invitan a un salón y te invitan a una mesa redonda con con esta temática, pues protestar, unirte con las otras también participantes de la mesa, entonces como que hay como porque ya te conoces, ya, ¿no? Como que ya nos conocemos todas, entonces como que es muy como que yo creo que ha sido muy bonito, ¿no? De repente, pues hacernos así como no sé, como eh, hacernos así como, no sé, no me sé la palabra ahora, ¿no? Como pues eso, como funcionar como una especie como de enjambre, ¿no? Como todas a la una, y ha sido muy importante. Pero todavía, bueno, sí que ahora somos muchísimas autoras, pero muchísimas, pero pues lo que os digo, ¿no? Todavía nos siguen invitando a cuentagotas, los premios a cuentagotas, salir en reseñas en los periódicos, pues siempre primero van a hablar de hombres, ¿no? No es lo mismo cuando se tuitea
una novedad editorial, o sea, los titulares no van a ser iguales entre un hombre, un autor y una autora, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas son las que hay que seguir cambiando. Pues ahora, a ver, es que hay bastantes, ¿eh? A ver, en España está Nuria Tamarit, que si no la conoces también la puedes entrevistar porque es muy interesante su trabajo. Nuria Tamarit yo creo que ahora es como la influencer del cómic, si me escucha me mata. Es como la gran influencer del cómic así, pues bueno, es jovencita, entonces como que está ahí como dándolo todo y está muy a tope, ¿no? A mí, pues bueno, como que da mucha envidia cuando han podido empezar tan jóvenes, ¿no? A publicar. Yo llegué tarde, yo empecé a publicar con 32, 33 creo. Para mí eso ya es ser vieja. Pues claro, pues de repente eso, ¿no? Que ya con 20 empieces ya pues publicando fanzines y libros y ya te llamen de Francia, te llamen de Estados Unidos, ¿no? Que es como ya el gran sueño americano. Pues bueno, entonces esto, Noeda Madrid es muy interesante lo que está haciendo. A ver, para salir de... A ver, es que me pillas. Luego hay una autora que es medio española, medio yankee, que se llama Rosemary Valero O'Connell, que bueno, es espectacular como dibuja, o sea, espectacular, ¿no? Y luego también me gusta mucho Tilly Walden, que es la que dibujó Piruetas y etcétera, etcétera. Estas son como te estoy diciendo chavalas muy jóvenes. Luego ya, pues bueno, estamos las mayores, que bueno, hay entrevistas a Cristina Durán, que su día 3 me parece brutal, brutal. Y, y ya está, y pues como que me quiero quedar en zona confort, ¿no? Como en lo español, porque si no me sabe mal decir solo gente como de un eje, ¿no? Mm. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, Juan. Este, Hola. Sí, nada más dos cositas como que rápidas, ¿no? La primera es, por lo regular todavía, no sé en España, pero aquí en México todavía hay una cultura dominante que dice que el cómic es literatura de segunda, ¿no? Y entonces yo, por lo que he escuchado, cualquier autor que decide este tipo de expresión, pues se encuentra dificultades. La pregunta sería esta. ¿Tú en España cómo enfrentas a este tipo de personas que creen que porque un artista publica algo gráfico, pues está publicando algo como de segunda, ¿no? O más bien si en España también existe eso, que aquí en México se da mucho. Y la segunda que estaba relacionado con lo que ibas a publicar, por ejemplo, tú como artista, ¿cómo le haces para elegir un tema? O sea, ¿dónde pones el ojo? Pues, porque por lo que estaba viendo de la producción es así, es mucho social, pero también tiene así como que variadito. Entonces, ¿tú cómo le haces para decir, este tema es el que voy a abordar ahora? Pues, eso sería... Vale, gracias. Pues, a ver, la primera pregunta. Sí, aquí también estás muy o sea, se menosprecia, ¿no? O sea, no es un arte de minúsculas, o sea, no está, o sea, no está reconocido, ¿no? Como arte, bueno, o sea, pues eso, lo estamos hablando de unos precios muy bajos, lo que se nos paga, ¿no? Y es como muy... yo reivindico mucho el obrero, ¿no? O sea, yo siempre digo que es como somos los obreros, ¿no? Del arte, ¿no? La gente obrera o sea, digamos que es como la clase obrera del arte. Yo soy de las que se apropia de los insultos. Entonces, yo, por ejemplo, pues a mí, yo, por ejemplo, lo de artista no me gusta. Entonces yo me reivindico como artesana, porque es lo más parecido o sea, el oficio de dibujar cómics es mucho más parecido a un carpintero, ¿no? O a un ceramista o una ceramista que no
a alguien que se dedica al cine o a pintar, o sea, me refiero a esas grandes artes de la academia, ¿no? Así de pomposo, ¿no? Todo muy... Entonces a mí sí que me gusta reivindicarme ahí, ¿no? En esa, pues bueno, yo imagino que también forma parte de mi carácter, ¿no? Que me gusta reivindicar mi clase y estar ahí como luchando por los derechos laborales así, pues viene un poco también por ahí, ¿no? Que pues reivindicar ese tipo de cosas. En España, justo este año, o sea, bueno, pilló la pandemia, pues no sé si fue justo después, los meses siguientes, se ha creado la sectorial del cómic, que le llaman, que es como una especie de unión de todos los sectores del cómic, editorial, editores, dibujantes, guionistas, o sea, todo el mundo estamos ahí, autoras, autores, o sea, todo el mundo, para hablar, o sea, empezar a tener diálogo con el gobierno, con el Ministerio de Cultura y el gobierno, para pues reivindicar más ayudas, más becas, que se nos vea, ¿no? que se nos reconozca en cualquier escrito institucional que digan artes, ¿no? Pues del teatro, el cine, no sé qué, pues que también aparezca cómic, ¿no? O sea, esas tonterías, ¿no? Que dices, o sea, pues qué más da poner la palabra cómic en un... Pues sí, sí que es, ¿no? En el boletín oficial del Estado, pues sí es importante que aparezca eso, ¿no? Porque es, de repente ves ahí cómic, ¿no? Pues ya estás como, la gente ya lo está viendo, pues que está ahí al lado de, pues, las grandes artes, ¿no? Con mayúscula. Y sí que me pasa a mí lo de lo que estás contando, de que yo cuando cuento que me dedico a dibujar cómics, pues como aquí, la expresión aquí que se usa aquí es, la gente se me queda mirando como las vacas al tren, ¿no? O sea, es como, ¿no? Como que no saben qué cara ponerme ni qué decirme, entonces de repente ya se corta la comunicación, o sea, la conversación se corta y ya cambiamos de tema, porque ya no saben de qué hablar conmigo, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero sí que me ha pasado, ¿no? Yo vivo ahora en un pueblito y bueno, es que te das cuenta, ¿no? Que nadie lee cómics en este pueblo, casi nadie, ¿no? Y si se lee cómics es un determinado tipo de cómic, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Pues el histórico este de los señores que fuman pipa en un sofá, pues, ¿no? Pues ese tipo de cómics igual, ¿no? Que hablan de la guerra y no sé, como todo muy así, muy, muy casposo que se dice en España. Pues sí, ¿no? Y sí que ocurre. Entonces, pues es como yo le echo humor al asunto. Pues, pues me río. Si la gente me cae bien, pues igual les regalo por Navidad, les regalaré un cómic, ¿no? Pues bueno, pues no sé, para intentar a ver si... Y me ha pasado que no, que aunque regales cómics, no, que pues que no. Es como cuando la gente dice que no leen poesía porque no la entienden, ¿no? Pues hay gente que no lee cómics porque no entienden el lenguaje, cómo se lee, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también... por eso es tan importante la labor del profesorado. O sea, es que hay que enseñar a leer cómics, ¿no? O sea, el cómic tendría que formar parte de cuando se empieza a leer. Es que yo creo que es mucho más sencillo empezar a leer con un cómic con las onomatopeyas y así, que no con un cuento en el que necesitas siempre el acompañamiento de una persona adulta, ¿no? Para seguir las líneas, ¿no? del texto. Entonces yo, por eso, bueno, vamos, es que yo a fuego con la labor del profesorado que os dedicáis al cómic, o sea, que difundís cómic, ¿no? Trabajáis con cómic en las clases. Yo creo que está ahí el futuro de que perviva el tema de, ¿no? ese acercamiento a la lectura. Bueno, me he enrollado un poco. Y la segunda pregunta era, ¿cómo era? Perdona. Sí, ¿cómo le haces tú para elegir un tema con el que vas a trabajar? Vale. En el caso del que os he enseñado de esta periodista, Anne-Marie, este de aquí, yo lo defino como mi tesis doctoral, porque me tiré 8 años para dibujar, bueno, para todo, ¿no? O sea, desde el minuto cero. Y es un personaje que yo ya llevaba, o sea, yo llevo con este personaje más de 15 años estudiándolo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando ya me salió la oportunidad de poder hacer un cómic, pues luego fueron 8 años más para hacer este cómic, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje que me fascinó. Leí un día una biografía, un libro, me fascinó
Y entonces a partir de ahí yo ya quise pasarlo a cómic, ¿no? Me parecía muy cinematográfica su historia. Luego también me pasa que cuando me empiezo a documentar para un proyecto, yo soy licenciada en historia, entonces digamos que me fascina la investigación. O sea, yo todo lo que sea buscar, rebuscar, entonces ¿qué ocurre? Que de repente estoy buscando, pues me lo voy a inventar, no sé, imágenes de las tiendas de campaña que se usaban en el año 60, no lo sé, ¿no? Pues de repente veo una foto o leo una noticia o un enlace relacionado con una foto de una tienda extraña, entonces de repente esa tienda extraña me lleva a una noticia de tal época, entonces pum, ahí resulta que descubro una historia fascinante, ¿no? Y pues eso me puede llevar a, pues mira, entonces yo lo que me dedico es como a escribir siempre todas las historias que voy encontrando por ahí, ¿no? O personajes, ¿no? Pues el cómic que hice de Lorca me descubrió varios personajes que, bueno, pues hay un par que pues tengo también así como en reserva para cuando pueda también sacarlos en cómic, ¿no? Y luego los otros cómics muchos cómics que he publicado pues son encargos que me llegan, ya sea de editoriales, este de Lorca era un encargo, o por parte de ONGs, ¿no? Pues que os contaba de El Salvador y de Honduras era un encargo de una ONG de FEAR, ¿no? Que se dedica a tema de refugiados y asilo. Pues bueno, pues son gente, o sea, son ONGs que ya conocen mi trayectoria, pues como ya llevo ya tanta obra de carácter social, pues bueno, pues también ya se va viendo mi resultado y pues a la gente pues le gustará más o menos, entonces ya como que me contratan para que saque adelante pues tal tema, ¿no? Y bueno, así es un poco. Mira, te voy a pasar varios links si quieres, porque se me están ocurriendo muchísimos más cómics que he ido publicando. Y están en web, o sea, entonces yo te los vas mirando. Y sí que creo, por ejemplo, que de cara a los institutos son historias cortas y sí que las podrías enseñar. Vamos, hay uno que, por ejemplo, que va sobre homofobia en la calle, ¿no? De un ataque homófobo. O sea, como que son temas que yo creo que a la chavalería, o sea, que sí, vamos, que le puede, ¿cómo se llama? Como, ¿no? Como que sí que le puede, me suena la palabra tampoco esta, ¿no? Como tocar, ¿no? Como meterle el dedo en la llaga. O sea, como que sí que le puede llegar. ¿no? Igualmente, sí, yo también me he estado muy a gusto, así que muchas gracias.